Sí, ¿Sabe que sí, Julie? Y en la otra página. Espera, admito a alguien. Y Brian, como siempre, ingresando tarde. Bueno, muchachos, entonces se acabó la clase. Nos veríamos en el próximo encuentro. bueno, sí, chao, me va a comer. Venga, está molestando porque yo creo que No, es que ya se acabó, Brian. Fue muy rápido. Es que este, Solo fue el quiz y ya. no se supone que uno entra a la clase a las 12, que se Uy, acaba a la mire qué 1. tal ese Brian. Si empezaba a las 6:50. Es que ustedes saben que aquí en el campo a uno se le pasa el tiempo volando. Esas excusas de Brian. No, terrible. El tiempo es diferente allá. Ah, venga, sigamos viendo el de Julie. Tapia lenta. Y ve, y Julie hizo 3. Pues es que eran tres, ¿no? ¿No eran 2? Eran tres. Ahí Sí, decían que eran 2. Sí, Paula toda perdida ahí. Eran 2. Es el, Julie. Es el de ustedes. Sacar buena nota en química. Veamos otro. De Evelyn. Usted no lo entendí muy bien. Y este es el otro. Pasemos al otro. El de Sofía. Este es el primero y este sería el otro. El de, a ver, ¿quién sigue? El de Geraldine. El otro. Acá hay como 4. El otro. ¿Quién sigue? Amazonas. Y mire el nombre que le pone Amazonas. típico. Yo fui el primero que usó ese nombre de derechos de autor. No sé, Brian. Ni hable, Brian. Pero vea, se supone que estamos en una clase de mirar memes. Acá el de Mendoza. Uy, Mendoza hizo 3 también. Es que yo me guié porque usted hizo tres. Ay, Este gatico.
El siguiente. De Montañés. Ustedes cada vez que hay examen. Estos eran los de Montañés. De Norato. Está bueno. ¿Y los otros dos? Ah, no, este es el mismo. Siguiente. Los de Paula. Paula hizo 3. Dos. Ah, sí, sí, este es el mismo. Este sería el otro. Está bueno también. De Pedroso. No, el fin de semana hago eso. Con más calma. Qué bruto, póngase de 0. Este. ¿Qué tal? El siguiente. El de Dana. El perrito. Y el segundo de Dana. Ese los habíamos visto ayer. Sí, Samuel sabía que íbamos a ver esos memes. El de Quiseno. El primero de Quiseno. El segundo. El de Luisa. Esto es bueno. Este primero. El segundo de Luisa. Ese también. Sí, se nota que acá averiguó. Porque esto todavía no lo hemos visto. Listo, ahí están los de Luisa. Siguiente.
Eso es Este también funcionaría cuando les entrego las notas. Ay, tan pasado. El segundo. Uy, hay tres. Ese está bueno también. Y era el que salía en el video. ¿Saben? Con unas cosas. Este no. El de Sánchez. El de Kevin. Y este es el segundo de Kevin. No, ahí le quedaron bien. El de Luna. Ese es el que les pasó a algunos. Este otro. Uy, no, este sí está bueno. Salud. Listo, pasamos al siguiente. Uy, Sochi no hizo tarea. El de Roa. Está bueno. Se inspiró Roa. Ese meme también sirve cuando ustedes están en el examen y acá estaría yo. El siguiente, ya nos faltan poquitos. Este es el de hoy. Nicole. El que publicó Luisa sería Brian por allá, cuando estudié en clases de química en Melgar. Y ahí sí Brian no habla. El segundo de Nicole. Hay tres. Está bueno. Primero. Juliet, yo no he engordado. Yo sigo siendo el mismo. Allá en la piscina viendo la clase.
No, estoy en la hamaca, de hecho. Me estoy ¿Qué tal? Eso es gracioso. Este es el tercero de Nicole. Hizo 3. Pasamos al de Angie. Esto no es de Betty la Fea, sí. Ah, como yo no me veo novelas. Este es el segundo. Y ya nos faltan 2. De el otro. El perrito. Y el último. ¿Cómo así este meme, Brian? Ya sabemos lo que Brian hace allá en la casa. Brian, toca que nos explique ese. Mire, Brian. Se volvió a ir. Un segundo de Brian. ¿Y esto qué es, Brian? ¿Eso tenía que ver con la tarea? No entiendo. Yo no sé. Brian, ¿qué estaría pensando ahí? No, yo tampoco entendí ninguna de Brian. Toca que Brian nos lo explique después. ¿Cuál dicen que no salió? Ah, sí, es que empezó desde el 6. Todavía nos faltan. Este es el de Arias. Metano, oxígeno. Y este sería el segundo de Arias. Sacar al perrito. Pasamos al siguiente. El de Giselle. Y el otro. Este. Ahí investigó. El cuarto. O bueno, el siguiente.
El de Kevin y el segundo de Kevin. Esos están buenos. Bentancur por ahí dijo que me los iba a enviar. Ahorita le doy el correo para que los envíe. Listo, y ahí volvemos con el primero. Se inspiraron. Venga, No, yo estoy leyendo el chat y me aparece que Brian está callado, eso es demasiado raro. Brian, toca que nos explique sus memes. No entendimos ninguno. Se nota Bueno, que leyó bien la tarea. pues bueno. Ahorita Bentancur, al finalizar, le doy el correo para que lo puedan ver. Listo, niños. Bien, entonces yo los veo con más calma y les colocaría la nota. Aspiro a hacerlo en este fin de semana o al culminarse el día de mañana, ¿no? Para que estén atentos a la valoración que ahí les di. También vamos a empezar a ver las simulaciones que hay en torno a los factores que afectan la velocidad de reacción. Esos mismos factores que ustedes utilizaron para diseñar su meme son los que vamos a ver de manera más explícita, pero lo vamos a hacer con el uso de la plataforma de Jenka, que ya la habíamos trabajado en anteriores encuentros y que resulta muy, ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra. Resulta... Ay, de nuevo. Bueno, vamos a ver los diferentes simuladores que hay en torno a los 5 factores que afectaban la velocidad de reacción. Vamos a ver cómo afectaba la naturaleza de los reactivos, la superficie de los sólidos, la concentración, temperatura, también el uso de catalizadores. ¿Listo? Entonces, en el tiempo que queda, creo que alcanzamos a hacer 2 de esas simulaciones y ya para la próxima clase veríamos las siguientes. ¿Listo? Para no perder tiempo en torno a eso. Otra pregunta, yo ya les comenté de las licencias de Cloud Labs a ustedes, niños. Bien, entonces la próxima clase, ya sea de biología o química, me dicen, profe, que si por favor nos pasa las licencias de la plataforma que nos había mencionado. Resulta que a ustedes les concedieron unas licencias por parte de la plataforma Cloud Labs, que es para laboratorios virtuales. Entonces yo soy quien les va a suministrar esa información y la van a utilizar o la vamos a utilizar en biología, química, también en física y en matemáticas. Y es para que ustedes lo tengan muy presente y me acuerden de eso. No hay problema si lo hacemos en el próximo encuentro. Creo que es mañana. Mañana tenemos clase, ¿cierto? Ah, listo. Bien, entonces, en el tiempo que queda, vamos a ver algunas de las simulaciones que nos ofrece el programa de Jenka en relación a las velocidades de reacción. Es una simulación muy completa que nos va a permitir entender de una manera mucho mejor lo que nosotros hemos venido trabajando hasta el momento. ¿Listo? Entonces acá, si nosotros evidenciamos la carpetica de velocidades de reacción, vamos a observar los diferentes factores que estuvimos viendo en clase. Entonces acá nos hablan de la relación de la velocidad con los catalizadores, la concentración con la velocidad, la definición de velocidad de reacción, la pólvora y las explosiones, la medida de la velocidad de reacción, la superficie de velocidad, la temperatura y la velocidad. Ahí no se menciona un factor que es el de la naturaleza de los reactivos, pero el resto todo lo podemos evidenciar a partir de esos simuladores que nos muestran acá. Vamos a iniciar con el que corresponde a la definición de velocidad de reacción y que es este de acá. Esperen, les comparto la pantalla de manera diferente porque acá
comienza a parpadear, no sé por qué, si se lo comparto solamente el programa. Listo, bien. Entonces, para entender qué es la velocidad de reacción, vamos a hacer el siguiente experimento. Acá de manera virtual. Acá voy a tener a la parte de la izquierda ácido clorhídrico, el mismo ácido estomacal o cloruro de hidrógeno, como lo deseen llamar ustedes. Y también tengo carbonato de calcio, que viene en forma de polvo. Se los voy a adicionar a este tubo de ensayo. Y en el tubo de ensayo, obviamente, se va a dar una reacción química entre esos dos reactivos. Ahora bien, el resultado de esa reacción química va a ser un gas, uno de los productos, que va a corresponder al dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono va a viajar por este desprendimiento, por esta manguerita, y va a llegar hasta la jeringa. ¿Qué es lo que va a pasar cuando llegue el dióxido de carbono a la jeringa? ¿Qué creen que va a pasar? Sí, me siento bien. Uy, ¿quién está escuchando rap? ¿Qué es lo que creen que pasaría al llegar el gas hasta la jeringa? Entonces por acá, Julie, no sé, ni idea. Bien, lo que pasaría es que el gas va a llegar hasta acá y va a movilizar el émbolo de la jeringa, haciendo que se desplace, aumentando su volumen. Y la medida de ese volumen, pues la podemos utilizar para determinar la velocidad de reacción. ¿Listo? Eso es lo que va a pasar. Entonces voy a adicionar el ácido clorhídrico, voy a adicionar también el carbonato del calcio. Inmediatamente, como cuando yo los mezcle, va a empezar la reacción. Acá es porque tengo la simulación en pausa. Una vez que le quite la pausa, pues va a empezar a desprenderse el gas y se va a empezar a llenar la jeringa. ¿Qué es lo que debemos prestar atención? Acá en la gráfica, ¿cómo sería el cambio del volumen del gas que se está produciendo referente al tiempo? ¿Listo? Entonces van a prestar atención de cómo varía acá. Yo le voy a quitar la pausa. Miren cómo va cambiando. Y ahí se mantiene, se mantiene. Y fíjense que acá cuando la velocidad se mantiene constante, miren que no significa que se ha detenido la reacción química. Se sigue produciendo, pero de manera constante. Listo, la voy a pausar ahí y me voy a devolver hasta el inicio. Acá sería el inicio cuando se dio la reacción química. Bien, ahora, ¿qué es lo que hay que entender cuando nosotros estudiamos la velocidad de reacción? Que nosotros podemos determinar las velocidades individuales de todas las sustancias que participan en la reacción química. ¿Cómo así, profesor? Que yo puedo dar la velocidad con la que se gasta el ácido clorhídrico. Yo también puedo dar la velocidad con la que se gasta el carbonato de calcio, en el caso de los reactivos. Y los productos también puedo hacer lo mismo. Yo puedo decir la velocidad con la que se produce dióxido de carbono. En este caso, ¿de cuál de las tres velocidades que les acabo de mencionar es la que está esquematizada acá en la gráfica? ¿A qué correspondería esta gráfica? ¿A la velocidad del ácido clorhídrico, del carbonato de calcio o de la del dióxido de carbono? ¿Ustedes qué me dirían? Niños, ¿a qué velocidad correspondería? La pregunta es, ¿cuál de las velocidades de reacción entre estas tres sustancias es la que está representada en esta gráfica? Entonces, mirémonos. ¿Y cómo nosotros podemos llegar a determinar eso? Acá la velocidad empezó en cero, es decir, que no había ninguna cantidad de esa sustancia en el tiempo cero.
¿Qué significa eso? Que se trata de un producto, porque si nosotros estuviéramos representando la velocidad del ácido clorhídrico o la velocidad del carbonato de calcio, pues va a empezar en la máxima cantidad que hay de ellos y se va a empezar a reducir con el paso del tiempo y va a permanecer después constante. Pero acá pasó lo contrario. La velocidad empezó en cero, empezó a aumentar y después se mantuvo constante. Se trata de un producto. ¿Listo? Se trata del dióxido de carbono. Ahora bien, nosotros cómo podemos determinar en cualquier punto de esta gráfica la velocidad de reacción o bueno, la velocidad de producción o generación del dióxido de carbono. Entonces acá nos dicen de qué manera se debe hacer. La velocidad de reacción va a ser igual a la cantidad de producto formado sobre el tiempo. Entonces nosotros podemos coger cualquiera de esos puntos y determinar la velocidad de reacción. Entonces miremos el punto que da en el tiempo 10. Acá lo voy a acercar y lo voy a mover. En el punto 10, ahí aujímetro. En el punto 10, ¿cuál es la cantidad que se ha producido de dióxido de carbono? A ver qué tan buenos son interpretando gráficas. 61, 62 más o menos. Bien, entonces miremos aproximadamente 61, 62 lo que decía Brian. Entonces acerquémoslo un poquito más para poder interpolar de una manera mejor. Acá está el 10, acá estaría el puntico, estaría por encima del 60. Acá, ¿cuántas unidades hay en total en este fragmento en el que les estoy señalando con la manito? 20, ¿no? Hay 20 unidades. ¿Cuántas líneas hay? 4. Hay 4. 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, cada unidad o cada linecita, ¿cuántas unidades representaría? Por ahí creo que ya dieron la respuesta. Correspondería a 4. A 4 unidades. Es que acá hay 1, 2, 3, 4 y 5. 5 lugares. Entonces debo dividir 20 unidades que hay de 60 a 80 en los 5 espacios y me daría que cada linecita corresponde a 4 unidades. ¿Listo? Si son 4 unidades y este puntico está en la mitad, exactamente, ¿cuál sería el valor? A ver, si me comprendieron. 62. Muy bien, 62. ¿Listo? Porque acá ya en la primera linecita habría 64. Si yo me devuelvo en el intermedio de esa línea sería 62. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer a la hora de interpretar una gráfica. Entonces, miran el número de unidades que hay en este pedacito y la dividen por el número de espacios. Y eso va a corresponder al número de unidades por cada una de esas lineecitas. Y de hecho eso es lo que le preguntan en el examen de estado, en el ICFES, pero no tienen o no comprenden la manera en que se debe hacer y si se fijan es bastante sencillo hacer esa operación. Listo, entonces a los 10 segundos se formó 62 centímetros cúbicos de dióxido de carbono y esa ya es la velocidad. Entonces, velocidad de reacción, cantidad de producto formado, se formó 62. ¿En qué tiempo? Pues en 10 segundos. Entonces sería 62 centímetros cúbicos por 10 segundos. ¿Listo? ¿Y cuánto me da 62 dividido en 10? ¿Cuánto me da 62 dividido en 10, niños? 6,2. 6.2, muy bien, Brian. Y esa sería la velocidad con la que se produce el dióxido de carbono. ¿Qué quiere eso decir? Que si la velocidad se mantiene constante por cada segundo, se va a generar 6.2 centímetros cúbicos de dióxido de carbono. Esa ya es una velocidad de reacción. Ahora, ¿qué otra cosa podemos inferir a partir de esta gráfica? ¿La velocidad es constante en todo ese proceso? ¿Ustedes qué me dirían? Creo que ustedes ya han visto velocidad en física y es muy semejante acá. No es constante.
Fíjense que la velocidad empieza en 0, empieza a aumentar, aumentar, aumentar la velocidad y por acá llega a un punto en el que se mantiene constante. Y eso no es exclusivo de esta reacción química. En todas las reacciones químicas llega un punto en donde la velocidad de todas las sustancias es constante. Y vamos a entender esa velocidad qué relación tiene con el equilibrio químico. Pero no se preocupen que eso lo vamos a ver más adelante. Pero eso es lo que nosotros necesitamos comprender de manera inicial. Las velocidades no se efectúan de manera constante en todo el proceso. Empiezan en un determinado número y al cabo de un determinado tiempo se vuelven constantes. ¿Listo? Eso es. Y esta es la manera en que calculamos velocidades de reacción. Eso también nosotros tenemos que comprender, que podemos determinar la velocidad por cada una de las sustancias. La velocidad del ácido clorhídrico, ¿cuál sería? La velocidad del carbonato, ¿cuál sería? La velocidad del dióxido de carbono. La pregunta es, ¿hay una expresión general de toda la reacción química? Sí la hay. Y la vamos a ver en los próximos encuentros. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, sugerencias, amenazas? ¿Ninguna? Y vamos a ver uno de los factores y ahí ya terminaríamos la clase del día de hoy. Vamos a ver cuál es la relación entre el catalizador y la velocidad de reacción. Pregunta, ¿qué era un catalizador, niños? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué era un catalizador? Niños. Bien, entonces por acá Julie, o bueno, decía primero Paula, ¿qué es el que ayuda a acelerar la reacción? Bien, es el que hace que la velocidad sea más rápida. Muy bien. Pero recordemos que no siempre pasa de esa manera. Nosotros recordamos el video y nos decía que en alguna parte las enzimas tenían una función contraria, que era reducir la velocidad de reacción. Entonces, ¿cuál sería la manera correcta en definir un catalizador? Es una sustancia química que no es ni reactivo ni producto, pero que permite aumentar o reducir la velocidad de reacción. Entonces, no solamente aumentarla, pero por lo general pasa de esa manera. ¿Listo? Eso sería un catalizador de un automóvil que permite aumentar la velocidad con la que se efectúa la combustión de la gasolina al interior de un carro. ¿Listo? Bien, entonces vamos a observar esta simulación y de qué se va a tratar. Acá tengo dos tubos de ensayo y voy a tener en cada uno de ellos peróxido de hidrógeno. Entonces voy a agregar peróxido de hidrógeno, peróxido de hidrógeno. ¿En dónde se encuentra el peróxido de hidrógeno? ¿Recuerdan que yo ya les había dicho eso? Profe, repita la pregunta. ¿Que dónde se encontraba el peróxido de hidrógeno? ¿En la jeringa? No, 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 no. En un producto que ustedes utilizan, bueno, en mayor medida las mujeres. ¿En dónde utilizan peróxido de hidrógeno? Maquillaje. ¿El agua oxigenada? En el agua oxigenada. ¿Quién lo dijo? Norato, muy bien. El agua oxigenada sencillamente es una mezcla de peróxido de hidrógeno con agua. Profe, entonces este experimento lo podemos hacer con agua oxigenada. Claramente sí. ¿Listo? Porque tiene esta sustancia. Aunque la concentración de peróxido de hidrógeno en el agua oxigenada es muy reducida, cerca de un 5% es esta sustancia. Aunque es muy peligrosa, ¿no? Para emplearla con ese propósito. Bien, ahora, a uno de estos tubos le voy a adicionar un catalizador y el catalizador que me ponen acá es óxido de manganeso 4, que está en nomenclatura. ¿En qué nomenclatura estaba eso?
óxido de manganeso 4. Stock. Stock, muy bien, Brian. ¿Sí se acuerdan? Entonces, al segundo le voy a adicionar el catalizador y lo podemos distinguir por la coloración que tiene la mezcla, que tendría color moradito, debido a la presencia del manganeso y específicamente a su estado de oxidación. Bien, ahora vamos a correr la simulación y vamos a evidenciar cómo es la velocidad en cada uno de los casos. Esta reacción va a producir oxígeno. Entonces acá en las jeringuitas voy a tener la acumulación de esa sustancia. Oxígeno se va a liberar acá, oxígeno se va a liberar acá. En color rojo se va a trazar la gráfica de la producción de oxígeno en el tubo de ensayo que no tiene catalizador. Y en color azul, la sustancia con el catalizador. Y vamos a mirar la diferencia que hay entre esas dos gráficas. Entonces voy a correr la simulación. Pero lo reduzco para que ustedes lo puedan ver de manera mejor. Listo. Lo voy a pausar ahí. La pregunta es, ¿en cuál de los tubos de ensayo se efectuó la reacción a una mayor velocidad? ¿En cuál de los dos? ¿Con o sin catalizador? Niños, ¿están ahí? ¿En cuál de los dos tubos de ensayo se dio a mayor velocidad? Por acá me respondieron. En el azul. ¿Y el azul era el que tenía o el que no tenía catalizador? El azul era el de la derecha. ¿El de la derecha era el que tenía catalizador? Y se les olvidó. Entonces les recuerdo, el azul era el que tenía el catalizador. Y el rojito era el tubo de ensayo que no lo tenía. Si nos fijamos, pues la diferencia es muy grande. Miren la velocidad de reacción de la reacción que no se empleó catalizador. Muy cercana a cero casi. Y en el caso del tubo de ensayo que tenía el catalizador, la velocidad de reacción fue muy superior. Pero si nos fijamos, en ambos casos, la reacción llega a un punto en el que la velocidad es constante. Acá alcanzó la máxima velocidad y después se mantuvo constante en el tiempo. De igual manera, por acá. ¿Listo? Pero esto, de hecho, falta mucho reactivo que reaccione. En cambio, en esta se efectuó con una mayor rapidez. ¿Listo? Y ese es el efecto de los catalizadores. Aumenta la velocidad de reacción en este caso. Es que el agua oxigenada se utiliza para quitar la tintura en el cabello. Entonces primero se agrega agua oxigenada y después se agrega la otra tintura. Pero como les decía, es peligroso debido a que el peróxido de hidrógeno es un oxidante fuerte. Bueno, pero más adelante o si sus mamás lo hacen, pues van a entender, ¿listo? Y decirle que no utilice ese tipo de sustancias. Es mejor que se caiga solo y después sí se aplica. Listo, niños. Entonces la próxima clase, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a mirar las simulaciones del resto de los factores que afectan la velocidad de reacción. Vamos a ver la relación entre la concentración y la velocidad. Vamos a ver de la pólvora y las explosiones, cómo se afecta o cómo se ve controlada debido a diferentes factores. La medida de la velocidad de reacción, también vamos a ver la superficie y velocidad y la temperatura y velocidad. ¿Listo? Y ya les pasaría la asistencia para que se puedan ir a almorzar.
No, Julie, eso no se puede tomar. Julie, ¿en qué momento tomó agua oxigenada? Julie está muriendo en estos momentos. Yo no sé qué Julie haría, pero dejó de responder. Ah, pero eso no es agua, agua oxigenada. Eso es agua gasificada. Esa Julie. Oh, con eso, Julie, de tomar agua oxigenada. Listo, niños, ahí estaría la asistencia y nos veríamos el día de mañana. ¿Me recuerdan lo de las licencias? Tenemos clase hasta la próxima semana, no mañana. Ah, sí, ve, ustedes me confunden. Entonces la próxima semana me dicen. Mañana es el semillero. O Ujú, la zona. sí, la próxima semana, cuando nos veamos en clase. Al fin que mañana tenemos clase. Esperen mi Es horario. hasta la próxima semana, no mañana. Vean el horario, Dios mío. Y es hasta la próxima. Hicieron revisar el horario. Sí, tenemos hasta la próxima. Hasta el martes. Hasta el martes, sí. El martes tenemos bioquímica, el miércoles tenemos química y el jueves tenemos las dos. ¿Ya? Ujú, exacto. Gracias, Brian. Pero ya se lo paso, Bentancur. Como sea, Ana. Bentancur, a ese correo envía la tarea. Pero obviamente sobre menos nota, ¿no? Chao, niños, se cuidan. Feliz día.